Hay gustos en la vida que solo se obtienen después de haber invertido mucho, de haberse esforzado mucho, de haber caminado mucho. Como cuando subes una montaña y llegas sudado, pero cuando llegas a la cima ves todo ese paisaje maravilloso, el viento, los pájaros, la ciudad. Y dices, ay, valió la pena haber venido hasta aquí. Más o menos así es Ensayo sobre la lucidez de José Saramago. Hola a todos, yo soy Juan Carlos. Hoy voy a hablarles de un libro que terminé ahorita en marzo y sobre el que ya he venido mucho conversando con conocidos en las redes, porque es un libro muy curioso. Es un libro y un autor. Yo quiero hacer énfasis en esas dos cosas hoy, tanto el autor, al que admiro muchísimo, José Saramago, portugués, ya desaparecido lastimosamente, y la obra de José Saramago. ¿Por qué quiero hablar de ellos dos hoy? Pues porque habiendo leído ya 3 obras de José Saramago, he comprendido un poquito el espíritu y la mentalidad y el valor que José Saramago le aportó a la literatura universal. Pero bien, hablemos primero de Ensayo sobre la lucidez. Esta edición que tengo es una edición, ni sé cuál es la editorial. Punto de lectura se llama la editorial. Me compré este libro leído, me costó 25,000 pesos, son como $6 más o menos. Me lo compré ya leído, venía todo amarillito, que casualmente los 3 libros que tengo de Saramago me los he comprado de segunda mano. Ensayo sobre la lucidez es una secuela de Ensayo sobre la ceguera, esa novela que creo que fue publicada en el 95. Esta fue publicada en 2004, es decir, del 95, 9 años. 9 años después salió Ensayo sobre la lucidez. El que no se acuerde de Ensayo sobre la ceguera, pues es una sociedad en la que una ceguera blanca está contagiando a todo el mundo y nadie sabe qué es y todo el mundo está quedando ciego. Yo ayer o hoy vi una reseña de un compañero por aquí por BookTube que me pareció muy bonita, se las dejo por aquí. No me acuerdo, creo que se llama Lecturas Nocturnas el canal o algo por el estilo, pero me pareció muy acertada la reseña que hizo sobre Ensayo sobre la ceguera. Entonces, si quieren ir a ver a mi compañero, ahí dejo el enlace. Ensayo sobre la lucidez entonces pasa unos años después de lo que pasó en Ensayo sobre la ceguera. ¿De qué trata este libro? Antes de hablar de lo que yo creo que es más importante, hablemos un poquito de lo que trata, ¿sí? de la trama. Este libro trata de una ciudad. Empezamos con eso. Es una ciudad, un país que está en época de elecciones, como nosotros aquí en Colombia, que ya estamos a punto de elegir nuevo presidente. Y la novela empieza colocando el foco en una mesa electoral donde hay unas personas que tienen distintos roles en ese momento. El presidente, el vocal, el secretario, todos están allí esperando pues que la gente venga a votar. Parece algo extraño, no sé, como que no viene mucha gente a votar. Después sale todo el mundo al mismo tiempo, está lloviendo muchísimo. Y de un momento a otro, uno no sabe, ¿no? Pero el foco se va. Claro, tú es como una película, tú ves que el foco está sobre la mesa y luego el foco ya se pone sobre la ciudad y sobre el país. Porque resulta que los resultados de esas elecciones dieron que la mayoría de personas votó en blanco. Pues dijeron, debe ser un error. Quién sabe qué haya pasado, la gente se confundió, hicieron otras elecciones y la gente votó en blanco. El 83% de la población de la ciudad capital de este país ficticio. Entonces, ¿qué pasaría si eso pasa actualmente? Si en realidad nadie vota por nadie, ni por el partido de la derecha, ni por el de la izquierda, ni por el del medio, sino que la mayoría vota en blanco. Esta premisa es, digamos, el punto de partida y el conflicto de la obra. ¿Qué van a hacer en este país y con esta ciudad que ha decidido votar en blanco? Ensayo sobre la lucidez trata de temas muy actuales. Claro, fue publicado a principios de los 2000, todavía no había este auge, esta fiebre de las redes sociales, pero sí da unas pinceladas acerca de
por ejemplo, cómo trabaja la manipulación mediática para modificar la opinión pública, cómo impacta los movimientos políticos, las decisiones políticas en la opinión pública. ¿Sí? Porque, claro, ya quitamos el foco de la mesa electoral y nos vamos al gobierno. Ese es el siguiente grupo focal en donde el narrador se va a situar. Vamos a mirar qué va a pasar con el gobierno, empezando por el alcalde de la ciudad y con los hechos que van a comenzar a surgir a medida que pasa el tiempo. Porque vamos a ver, obviamente, como en cualquier novela, que el conflicto va a comenzar a escalar. El alcalde, luego el primer ministro con su presidente, con su grupo de ministros, ¿qué decisiones van a tomar para hacer que la democracia vuelva a su cauce normal? Porque ¿qué de ilegal hay en votar en blanco? Pues nada, pero lo cierto es que el hecho de que la mayoría de personas votaran en blanco es un jaque mate a la democracia. Si no podemos elegir a nadie quien gobierne, ¿quién gobierna? Y vamos a ir viendo esas decisiones políticas que van a ir tomando desde el alto gobierno para lograr controlar la situación. Y hasta ese punto, después de haber visto todo eso, no vemos cuál es la relación con Ensayo sobre la ceguera, la primera novela. Y en la mitad de la novela, Saramago, como siempre un maestro de las tramas, introduce, hace esa conexión con Ensayo sobre la ceguera y hasta se me erizó la piel, porque yo les voy a confesar que para mí fue difícil. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con este libro para que vean que es difícil. El tema no era un tema que me interesara tanto como en Ensayo sobre la ceguera, donde el tema era, no sé, era muy candente o había mucha acción en todo momento. Aquí no tanto. Yo creo que si yo comparo las dos novelas en cuanto a enganche, permanecí más enganchado en Ensayo sobre la ceguera que en este. Sin embargo, como les dije al principio, es como subir una montaña. Tú perseveras y llegas a la mitad, llegas a la cima y haces esta conexión, y de ahí para allá tú no puedes soltar el libro porque tienes que saber qué va a pasar, porque aparecen de nuevo nuestros amigos, nuestros personajes de Ensayo sobre la ceguera aquí en este libro. Y nada, el conflicto va a irse desarrollando y vamos a ver qué va a pasar en esta ciudad y con estas personas, tanto con nuestros amigos de Ensayo sobre la ceguera que van a aparecer aquí nuevamente, el alto gobierno y unos personajes que van a aparecer allí que son cruciales para el desarrollo de la historia. Y bien, no les cuento más, les dejo allí la inquietud de saber qué va a pasar o qué podría pasar en una sociedad como la que acabo de describir. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el gran tema de Ensayo sobre la ceguera y por qué debería ser leído? Yo creo que este libro debe ser leído porque, como siempre, Saramago molesta. Saramago incomoda. Saramago sacude lo que nosotros creemos que es correcto y nos muestra otras maneras de ver las cosas. Saramago aquí trata un tema crucial para la vida actual. ¿Hasta qué punto nosotros, como ciudadanos, usamos una mente crítica para elegir? ¿Ya te pusiste a pensar en eso? Si tú entras hoy a tus redes sociales, ¿qué contenido político se te muestra? Evidentemente, lo que a ti te gusta. Si tú entras a tu red social favorita, Facebook, Instagram, YouTube, y tú ya le diste un me gusta a un video de extrema derecha, te va a seguir llegando contenido de extrema derecha. Y así para cualquier vertiente política. Pues ¿qué pasa? Que nosotros comenzamos a pensar que es eso la verdad. Que es ese contenido que refleja lo correcto, lo adecuado. O en otras palabras, que estamos del lado correcto de la historia. Saramago trata este tema y miran que cuando él escribió la novela, las redes sociales estaban en pañales, pero es lo que pasa exactamente ahora. Los medios de comunicación, los gobiernos, los políticos, lo que te muestran es lo que tú quieres escuchar. Ensayo sobre la lucidez nos hace pensar en realidad
¿Estamos viendo lo que nosotros tenemos que ver, la realidad, o lo que ellos quieren que veamos? La lucidez es precisamente eso, poder ver las cosas como son, poder ver que ese político no es tan santo, ni el otro tan demonio, sino que todos somos seres llenos de grises, de claros oscuros, y que cuando tomamos una elección, sea por el partido que sea, siempre nos vamos a equivocar si pensamos que las personas son totalmente buenas o totalmente malas. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si todos comenzáramos a pensar de manera lúcida? Que cuando una red social nos diga, este es el bueno, nosotros nos preguntáramos, ¿qué es bueno? ¿En realidad es tan bueno? ¿Cuál es su historia? ¿Qué ha hecho? ¿Es coherente? Esas preguntas que solamente surgen de una mente crítica es lo que José Saramago, yo creo, que estaba pensando cuando escribió esta novela. ¿Qué pasaría si las sociedades modernas tuvieran una mente crítica? Yo lo dejo por ahí. Yo creo que es un mensaje muy potente, que es un mensaje que en realidad vale la pena reflexionar sobre él. Muy bien, después del mensaje voy a hablar de por qué creo que la obra de Saramago no es para cualquier lector. Y ojo, porque a mí siempre me gusta recomendarles que lean, que lo lean, que se avienten. Pero aquí tengo que hacer una precaución, tengo que darles una precaución o darles un pequeño entrenamiento para que ustedes vean cómo es el estilo de Saramago y que cuando entren en los libros de él no se asusten o no piensen que, caray, esto es como intelectual o es que yo no entiendo, como que no tengo el seso para entender este libro. No es eso, es que el estilo del autor es diferente. Bien, el estilo de Saramago es curioso porque él usa la puntuación de manera muy distinta a como lo venimos leyendo. Digamos, los lectores estamos acostumbrados a que, por ejemplo, en un diálogo lo usen guiones para decir quién está hablando, que digan mucho tal cosa dijo fulano, fulano respondió tal otra, como que nos guíen mucho. Saramago es como si nos hiciera un llamado de atención a prestar suma atención a lo que estamos leyendo. Es decir, la exigencia de concentración que tienes que usar en este libro es mayor. Por ejemplo, vamos a leer este pequeño apartado. Muy bien, como me enredé un poco explicándoles en el video, decidí hacerlo aquí aparte. Entonces, ¿qué pasa con el estilo de Saramago? Aquí les doy un ejemplo. Este parrafito está al inicio, no tiene spoiler, es fácil de entender. Miren cómo está escrito un diálogo. Falta todavía su suplente, pero estamos dentro del horario. Le tranquilizó el secretario. Lloviendo de esta manera, será una auténtica proeza si llegamos todos, dijo el presidente. Noten que normalmente en las novelas que leemos, los diálogos están marcados por guiones. Después de una coma no viene lo que dice otra persona. Normalmente después de una coma sigue lo que dice esa misma persona. Saramago hace los diálogos de manera fluida. ¿Cómo detectas tú que está hablando otra persona? Ojo con las mayúsculas, por eso la dejo aquí en amarillo. Miren que después de una coma viene una L mayúscula. Eso gramaticalmente nos parecerá raro porque después de una coma no va mayúscula, es después de un punto, pero ahí está la clave. Vámonos con el siguiente ejemplo. Cuando el secretario regresó de su húmeda misión, el presidente le preguntó cómo estaba el tiempo y él respondió, encogiéndose de hombros, igual, bueno para las ranas. ¿Hay algún elector afuera? Ni sombra. Mire que todo esto es fluido, lo separan comas, pero mire después de la palabra hombros viene una I mayúscula. Claro, aquí está respondiendo, como dice anteriormente, el secretario. Igual, bueno para las ranas. Pero mire que aquí después no dice entonces dijo el presidente, no, simplemente coma, H mayúscula. ¿Hay algún elector afuera? Y otro dato, no hay signos de interrogación. Por el contexto uno sabe que aquí hay una pregunta, porque el secretario vuelve a responder.
ni sombra. Entonces, clave, después de la coma, pilas, porque si hay una mayúscula está interviniendo otra persona. Y tampoco hay signos de interrogación, pero tú detectas las preguntas por el contexto. Después de que tú agarras esta nueva estructura gramatical que propone Saramago, el libro se va entre los dedos, así que no se desanimen. Por eso les decía que hablaba tanto del autor como de su obra, porque en Caín, en Ensayo sobre la ceguera, que son los dos libros que he leído de él, es más o menos este mismo esquema y es importante que lo tengas en cuenta al momento de adentrarte en la literatura de Saramago. Muy bien, y yo dejo esto hasta aquí para que no se haga más largo, porque hay mucho que hablar sobre José Saramago, sobre su obra, sobre su estilo, sobre sus mensajes, pero lo dejaría para otra ocasión. ¿Qué libros me quiero leer de él? Me quiero leer Las intermitencias de la muerte. Es el próximo libro que me quiero leer de José Saramago. Sin embargo, no sé qué otro libro ustedes han leído del autor que les haya gustado. Ya me leí Caín, me leí Ensayo sobre la ceguera y ahora Ensayo sobre la lucidez. Si tienen otro libro que hayan leído de él y que me quieran recomendar, déjenmelo ahí en los comentarios. O si leyeron Ensayo sobre la lucidez, cuéntenme qué les pareció, qué fue lo que más te impactó de haber leído este libro. Y yo, pues muy chévere poder leerlos y hablar con ustedes un rato sobre literatura, que es lo que nos gusta. Muy bien, no olviden, si llegaste hasta aquí, suscribirte. La suscripción, el me gusta, el comentario, recuerda que no son caprichos de nosotros creadores de contenido, sino que son una herramienta para que el algoritmo pueda diseminar, distribuir, mandar este video a más y más personas y podamos inundar internet de contenido de valor. Así que no olvides suscribirte, compartir y dejar un comentario. Y no siendo más, yo me despido deseándoles que tengan felices lecturas.